Los colombianos somos soñadores. Todo el tiempo imaginamos lo que haremos en el futuro. Y esta es una buena cualidad, especialmente cuando se combina con la disposición de ejecutar esos sueños y perseverar hasta que se hagan una realidad. El desplazamiento forzoso, no obstante, interrumpe los sueños. Y después de ver el plan destruido, es difícil volver a soñar y mucho más difícil hacer esos sueños realidad. El libro de Génesis cuenta la historia de un hombre muy soñador, quien fue forzosamente desplazado de su tierra, su familia, sus planes. Su nombre fue José. Él ejemplifica muchas cualidades esenciales para alguien que espera hacer realidad sus sueños, aunque tenga muchos obstáculos que enfrentar. Hijo de Jacobo, con 10 hermanos mayores, José literalmente recibió sueños de Dios, visiones de que algún día sería exaltado por encima de todos sus hermanos. Y no siendo muy prudente, él compartió estos sueños con sus hermanos. Ellos se pusieron celosos, enojados con él, así que lo capturaron y lo vendieron como esclavo. De modo que forzosamente él fue llevado a Egipto y vendido a un hombre rico de nombre Potifar. Después de ser vendido a Potifar, en vez de volverse indolente o abandonar a Dios, José se puso a trabajar fielmente y nunca dejó de confiar en Dios. Él entonces ejemplifica dos rasgos relacionados que debemos imitar: el trabajo duro en conjunto con la confianza en Dios. Fue así que Potifar reconoció la excelencia del trabajo de José y le encargó de todas las responsabilidades de su hacienda, porque, dice Génesis, el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Parece entonces que José, aun siendo esclavo, había avanzado mucho, pero con algo de éxito vino la tentación. José llamó la atención de la esposa de Potifar y ella buscaba seducirlo. Obviamente habría sido fácil sucumbir a la tentación y tomar algo que no le pertenecía a él. Pero José ejemplifica otra característica que debemos imitar: la integridad. Aunque lo fácil que habría sido satisfacer sus propios deseos pecaminosos y tomar algo que no le correspondía, José no cedió a la esposa de Potifar. En un mundo justo, la integridad siempre sería recompensado, pero en la vida real no siempre es así. Ofendida por el rechazo de José, la esposa de Potifar acusó a José de haberla atacado, y entonces él fue encarcelado. Por segunda vez había perdido todo injustamente, y habría sido muy natural perder la esperanza. Pero José persistió viviendo con integridad, trabajando duro y confiando en Dios. Y así su carcelero le encargó de toda la cárcel. Así, aún en la cárcel, la Biblia repite lo que dijo sobre José cuando estuvo en la casa de Potifar. El Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. En vez de darse por vencido, José ejemplifica la perseverancia en medio de la injusticia y el desastre. José era un soñador. Dios le había dado grandes sueños, pero también Dios le otorgó la capacidad de interpretar los sueños. Un día el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar y se le dijo que había un preso, José, que sí podía explicar su visión. Entonces el faraón mandó traer a José y éste le explicó que Dios quería comunicarle que durante los próximos 7 años Egipto gozaría de cosechas abundantes, pero que los siguientes 7 años serían de hambruna grave. José entonces ejemplifica la importancia de escuchar a Dios y responder de manera atenta, pertinente. Naturalmente, el faraón quedó asombrado por la interpretación del sueño que José le dio, de modo que le puso a cargo no solo de la cárcel ni de una hacienda, sino de todo el país de Egipto, para preparar la nación para los años de hambruna que venían.
Así, en vez de relajarse y gozar de su buena fortuna, José armó un plan estratégico nacional para los próximos 14 años. José ejemplifica la importancia de la planificación para el largo plazo, en vez de simplemente imaginar que su buena fortuna actual continuaría indefinidamente. Pero José no solamente armó un plan, lo supo ejecutar. Durante los 7 años de abundancia, José ahorró agresivamente, almacenando 20% de las cosechas abundantes. Estos años eran tan prósperos que la Biblia dice que José juntó alimento como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Sin embargo, José no se relajó, sino que preparó para los días venideros, cuando se acabaría la abundancia. José ahorró e invirtió en el futuro, porque él sabía, por medio de la experiencia y la misma palabra de Dios, que los tiempos buenos no perduran para siempre. Bueno, no obstante su éxito enorme, José nunca olvidó que su prosperidad se debía no solo a sus propios talentos, sino al favor de Dios. Así José colocó nombre a su hijo Efraín, el cual significa Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, cuando llegó la hambruna que consumió todos los países del Medio Oriente, Egipto estaba bien, porque José había planeado y había ejecutado su plan de manera fiel. Es más, la Biblia nos cuenta que la familia de José viajó a Egipto porque la hambruna había puesto sus propias vidas en riesgo. Y entonces José fue reunido con sus hermanos y además con su padre. Efectivamente, José llegó a ser el salvador y líder de toda su familia, tal como había soñado cuando era joven. Sus sueños se cumplieron, pero esto no sucedió fácilmente. Él tuvo que trabajar con integridad, con perseverancia, aún en medio del sufrimiento, planificar escuchando la voz de Dios, ejecutar su plan, siempre confiando y dependiendo del Señor. Y así como resultado de todo esto, José, un desplazado soñador, un presidiario injustamente encarcelado, logró salvar la vida no solo de toda su familia extendida, sino también de toda una nación.